Eh, we are now streaming live on Facebook. Bienvenidos todos al segundo conversatorio con los cineastas de Screening Scribes for Films and Cuban Writers, en español, Escribas en Pantalla, una serie de 4 documentales sobre las trayectorias creativas y deliberativas de 3 importantes autores cubanos: Severo Sarduy, José Lezama Lima y Eliseo Alberto. Les habla César Salgado, profesor de la Universidad de Texas, Austin, y organizador de la serie. Aparte de presentar, disfrutar y discutir por vías virtual la brillante disertación fílmica que hacen documentalistas latino y cubanoamericanos de primera fila sobre estos escritores, esta serie sirve 2 otros propósitos. Primero, el de conmemorar los 100 años de fundación de la colección latinoamericana Natalie Benson, nuestro auspiciador principal. Segundo, el de servir como anticipo de la apertura este otoño de los archivos del admirado poeta Eliseo Diego, recién adquiridos por la colección Benson, y del congreso inaugural Nombrar las Cosas, Eliseo Diego y su legado documental. Este congreso tomará lugar aquí en noviembre por vía híbrida con la colaboración del Colegio de México. Aprovecho para agradecer al Departamento de Español y Portugués, al Programa de Literatura Comparada y al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Texas, y en particular a la imprescindible ayuda técnica y logística de Adrian Johnson y Tao Botan de la colección Benson, de Uri Kolotny del Sistema de Bibliotecas de Susana Sharp, del Instituto de Estudios Latinoamericanos Lozano Long, y la doctora Loren Peña del Departamento de Español. La doctora Peña me estará asistiendo, coordinando la ronda de preguntas que ustedes deben someter por escrito o por Zoom o por Facebook durante o al final de nuestra conversación con Ernesto Fundora, el realizador de la segunda película de nuestra serie, que espero que hayan disfrutado tanto como yo. Primero, antes de presentar a Ernesto, voy a leer algo un poco sobre la película que acabamos de ver. José Lezama Lima, Soltar la Lengua, del 2018. Es un documental basado en la desbordante serie fílmica de 10 horas sobre el legendario decano de las letras cubanas, José Lezama Lima, producida y dirigida por el poeta, ensayista y cineasta Ernesto Fundora Hernández. Para la serie, Fundora logró filmar entre 1909 y el 2015 una variedad impresionante de entrevistas con amigos íntimos, discípulos e investigadores de Lezama Lima en La Habana, Miami y Ciudad de México. Durante las 2 horas de Soltar la Lengua, Fundora resurce en un preciso encaje una selección de estas voces para dilucidar los más desafiantes conceptos del complejo mundo poético de Lezama Lima. Y nuestra conversación va a tener que ver con ese mundo, ¿no? Con la delucidación de ese complejo mundo poético, que él presenta, ¿no?, de una forma muy lograda, ¿no?, a través de esta urdimbre de entrevistas que ponderan, ¿no?, lo que es la poética de Lezama, subsanando un presupuesto mínimo con ingeniosas innovaciones como la animación de las fotos de Iván Cañas para hacer que Lezama recite sus poemas más famosos. Yo le llamo eso la fotografía hipertélica, sobre eso vamos a hablar un poco, ¿no? Fundora orquesta una recordación colectiva de Lezama como mentor fundacional de varias generaciones literarias y una exégesis de su visión política avalada por un coro de críticos provenientes de ambos bandos del conflicto político cubano. Aquí es una reunión, ¿no?, de gente que a veces que no estaría sentada en una misma mesa discutiendo a Lezama. Ernesto logra, ¿no?, que juntos hablen sobre Lezama en su documental, lo cual ya es un logro muy notable, ¿no?, lleno de futuridad, que también es un tema que vamos a estar considerando, ¿no?, en nuestra conversación. Voy ahora a introducir, a presentar, ¿no?, a Ernesto Fundora. Ernesto Fundora nació en La Habana en 1967 y vive desde 1994 en Ciudad de México. Es director de cine, escritor y autor de guiones cinematográficos. Algo que voy a decir es que hizo licenciatura en Dirección de Cine, Radio y Televisión en el Instituto Superior de Arte en La Habana entre 1988 y 1992, y también tomó cursos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Y un detalle también importante es que entre 1985 y 87 estudió guitarra en el Conservatorio de Música Ignacio Cervantes, ¿no? Entonces hay algo musical, ¿no?,
que es parte de la formación de Ernesto, que también se traduce, ¿no?, en su trabajo como cineasta. Él ha dirigido 3 cortometrajes, 20 documentales, más de 90 music videos para importantes artistas de la música hispana, varias campañas publicitarias y videoartes, ¿no? Y ha recibido premios como cineasta en esta categoría, en los premios Billboard, el Emmy Latino, el Grammy Latino, el MTV Latino, Mi Gente, Haces de New York, Pantalla de Cristal, entre otros. Yo voy a señalar, por ejemplo, recibió el premio Lucas en La Habana en el 2007 por un conjunto de 5 videoclips seleccionados entre lo mejor de los últimos 10 años de music videos cubanos. Lo nominaron al Grammy Latino como mejor video por La Negra Tiene Tumbao de Celia Cruz, ¿no? En el 2002. Eso debió ser muy, muy sabroso trabajar con ella. También, ¿no?, y esto lo digo como puertorriqueño, recibió el premio Mi Gente de la ciudad de Nueva York por el videoclip Hielo y Fuego de la artista Olga Tañón, ¿no? Y también recibió el premio Haces de la Crítica Periodística de la ciudad de Nueva York por el videoclip Cuba Libre del artista Willy Chirino. Esto fue en 1998. Pero también Ernesto se destaca como escritor, ¿no? Él también tiene un libro de cuentos, El Perpetuo en Vez, de 1995, un poemario, Amago, que fue premiado y publicado por el Instituto Leones de Cultura en España en el 2002, salió una segunda edición en el 2013, y su poemario, La Acrobacia del Salmón, fue recién publicado en Amazon en el 2020. Aquí ven, ¿no?, la portada de su libro reciente, La Acrobacia del Salmón, y actualmente está escribiendo una novela, está trabajando en una novela literaria titulada Propulsión a Chorro. Está trabajando también la producción de su primer largometraje, titulado Baches, y desde 1996 tiene en Ciudad de México una empresa productora audiovisual, Video Vueltas Producciones, desde donde ofrece servicios transmedia a una diversa cartera de clientes de las industrias culturales. Ahora, pero para terminar mi presentación de Ernesto Fundora, lo que quiero es leer del prólogo a Amago, su primer libro de poemas, escrito por Eliseo Diego, por Eliseo Alberto, ¿no? Eliseo Alberto, el hijo de Lichi, ¿no?, el hijo de Eliseo Diego, que fue un gran amigo, ¿no?, de Ernesto Fundora, y que va a ser el tema de la próxima película de nuestra serie, y sobre quien vamos a estar hablando en cuanto a la relación que tuvo con Lezama Lima en nuestra entrevista. Y con esto termino mi presentación y pasamos entonces a las preguntas. Y cito, ¿no?, de este prólogo de Lichi, ¿no?, de Eliseo Alberto, ¿no? Caballero andante, Fundora nunca evita el peligro, más bien lo busca, pues le encanta el riesgo, el desafío. ¿Por qué no decirlo? La insolencia. Solo un caballeroso e insolente puede disfrutar por igual las mieles de la tradición y los alcoholes de la modernidad. Acudir a las convocatorias mágicas y sensuales de un tambor batá y sacudirse de pies a cabeza con una descarga de bruto jazz. Nada asusta, porque todo asombra al testigo que es el poeta Ernesto Fundora, entre muchos otros. Ernesto Fundoras posibles, el cineasta, el cuentista, el músico, el filósofo, el conquistador, el enamorado, el enamorable, el cocinero, el amigo, el bailador, el curioso, el atento, el actor, el actuante, el actuado, el activo, el actual, un centinela en una terraza a las orillas del metro Chapultepec. Lo digo de una vez. Fundora es uno de los mejores representantes de esa generación de cubanos que tuvo que aprender a hablar a través de un tapabocas, a gritar sus verdades en el centro huracanado de un coro de cobardes mudos y siervos afónicos ante un teatro repleto de contemporáneos sordos, ante la mirada atónita de un batallón de policías ciegos. Esa es mi introducción de Ernesto Fundora. Y pasamos ahora a conversar
sobre su proyecto Soltar la Lengua, ¿no? Este documental que se basa, ¿no?, en esta serie, ¿no?, tan desbordante de entrevistas que ha hecho a través entre el 2009 y el 2015. Y nosotros nos organizamos de la siguiente forma, ¿no? Yo le pedí a Ernesto una lista de temas que a él le interesaba abordar, y él me dio unos 12 temas, entre ellos la historia de cómo llegó a Lezama Lima, el asunto de las vicisitudes del documental, el tema de la familia, el tema del barroco, el asunto de la porosidad de los géneros en Lezama, el asunto de la poesía como misión, la poesía como salvación, la relación entre historia y poesía, y el asunto del grupo Orígenes como familia, pero también como grupo intelectual, y la teleología insular, entre otros temas. Y yo lo que hice fue considerar esos temas y organizarlos en seis preguntas, ¿no? Y estas preguntas van a seguir esta serie. La primera es las circunstancias de la filmación de las entrevistas entre el 2009 y el 2015. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la idea de la casa como cosmos y la familia originista, un tema que encuentro central, ¿no?, en el documental. Luego, el tercer tema es lo que implica ver el sistema poético de Lezama y explicar el sistema poético de Lezama y presentarlo fílmicamente, no desde Cuba, sino desde México, ¿no? ¿Qué es montar esto desde México? ¿Qué implicaciones tiene? El cuarto tema es la figuración de Martí, cómo Martí aparece en el documental, que se destaca Martí, ¿no? Me interesa, ¿no?, ese segmento, ¿no?, en donde se piensa, ¿no?, se aborda a Martí, y vemos a Martí como figura, ¿no? Hay un actor representando a Martí. Y quinto, el asunto de Lezama y el Olimpo literario, ¿no?, la forma en que se empareja Lezama, ¿no?, con estas grandes figuras, ¿no?, y qué implica esa presentación de tenerlo junto a Borges, junto a Paz, junto a Carpentier, ¿no?, en esa compañía, ¿no? ¿Qué implica ese Olimpo, ¿no? Y finalmente, lo que es el tema de la futuridad, ¿no? El documental empieza con una frase, ¿no?, que cita, una frase de Lezama que cita Reinaldo González, ¿no? Eh, eh, Cuba es un país que tiene sus catedrales en el futuro, ¿no? Y ese tema de la futuridad se repite, ¿no?, a través del documental. Y entonces queremos pensar qué implica eso, particularmente en relación con la incógnita sobre Cuba y la revolución entonces y hoy. Entonces empiezo con el primer tema, que es las circunstancias de la filmación de la entrevista, y algo que yo le planteaba a Ernesto, que durante estos mismos años, entre el 2009 y el 2015, esos años coincidieron con una serie de efemérides, de festejos, de conferencias, que trataban sobre cómo recordábamos a figuras como Lezama. Lezama cumple 100 años en el 2010. Y en ese momento hubo congresos, ¿no? Hubo dos congresos en México, ¿no? Uno que fue en la Ciudad de México, organizado por Sergio Ugalde y Rafael Rojas, otro que fue en Puebla, ¿no?, en donde participó Enrico Mario Santí como conferenciante principal. Hubo también congresos en Cuba, en La Habana, la era Lezama, ¿no? Se llevó a cabo en el Instituto de Literatura y Lingüística. Hubo congresos hasta en Córdoba, en la Argentina, ¿no?, ese año, ¿no? Hubo otro congreso en París. Luego, en el 2012, es el centenario de Virgilio Piñera. Entonces, congresos que toman lugar en Miami, que toman lugar también en Cuba, ¿no? Yo también asistía a muchos de estos congresos. Luego, en el 2014, se estaba conmemorando los 70 años de la revista Orígenes, y en el 2015 los 50 de la revista Ciclón, ¿no? Con un evento que fue el Congreso de los Estudios del Examen y de Virgilio Piñera. Y luego, en el 2015, perdón, un congreso sobre José Rodríguez Fred. Entonces, algo que le planteaba a Ernesto, que espero que se reconecte con nosotros, ¿no? De repente no lo veo en la pantalla, es
cómo, si acaso estuvo al tanto, ¿no?, de estas recaudaciones, de estos eventos, y hasta qué punto piensa que esto también pudo haber influido en la calidad de las presentaciones, ¿no?, en la memoria, ¿no?, de la gente que entrevistó para el documental. Pero ¿qué tal sobre las circunstancias de estas entrevistas, ¿no? Si acaso este momento, si tú encontraste, ¿no?, que hubo una atención especial para poder considerar este legado en el contexto de estos centenarios, de estas efemérides. César, bueno, primeramente, qué gusto encontrarnos aquí y platicar sobre estos temas tan extracotidianos, tan raros y de tanta necesidad para el mundo contemporáneo y para la Cuba actual. En ambas proporciones lo estoy diciendo porque vamos a hablar un poco hoy del tema de la identidad, el tema de lo general y lo particular, que son de los grandes temas del Lezama, ¿no? Primero, agradecerte a título personal que me deje esta dicha de poder conversar estos temas, que son de los que más disfruto. Le estaba diciendo hace un rato a mi mujer que estaba nervioso. Yo, que ya soy un descarado y no me pongo nervioso con nada, Lezama sí me pone nervioso. Ya, interesante. Es de los grandes temas que me sacuden, que me estremecen, que me conmueven. Yo estaba sacando la cuenta que es probablemente el único proyecto en mi vida que yo no he hecho por un encargo real. O sea, que fue una iniciativa absolutamente mía y nacida de un llamado. Prácticamente fue un llamado. Y por esa razón te quiero agradecer en nombre de Lezama, que sé que debe estar feliz hoy revoloteando en esta conversación. Y en nombre de Cuba, para mí ha sido una revelación de las tantas revelaciones, porque ese es otro término al que vamos a aludir mucho en esta conversación, ese súbito del que tú, esa epifanía de la que hablaba tanto Lezama, ¿no?, por su propio origen católico. Encontrarme yo con un boricua que conoce y ama tanto a Cuba como yo, o sea, es una cosa, y como los grandes cubanos. Entonces, de verdad, ha sido una revelación esto, y aprovecho para decirle a los que nos están viendo que eres de obligada lectura. Gracias. Para entender y conocer a Lezama. Yo no presumo de haber leído tanto, pero bueno, hasta ahora donde he leído, yo te ubico entre las tres voces más importantes de la ensayística sobre Lezama, porque hay a la vez de una gran profundidad, una agudeza y una comprensión de los nervios fundamentales de una tradición, que bueno, eso es un beneficio que tú tienes también por ser boricua, eso es indiscutible, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Después de agradecerte en nombre de mi país, de esta eminencia del pensamiento y este humanista, este hombre que tratamos como un hombre de letras, pero que en definitiva es un hombre de pensamiento, de idea, de cosmovisión, de un mago, un demiúrgico, un alquimista, un creador de mundos, un hombre que retosaba con todo. Para mí, el tema de encontrar a todos estos interlocutores y plantearme el desafío de hacer un documental fue tremebundo y muy impactante, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo yo le entro a eso? Si eso siempre a mí me ha intimidado, si eso siempre me ha asustado, si yo me considero que apenas he entendido un 15, un 20% de Lezama, si es que lo he entendido. Pero lo que sí me queda claro es que siempre me he divertido mucho con Lezama. Para mí Lezama ha sido una agencia de viaje que me ha llevado a otros universos, a otras constelaciones. No ha sido un poeta que me ha emocionado con un verso simplemente, ¿no? Es ese individuo que te presta una linterna al seno del bosque más oscuro y te dice, puedes caminar, hay múltiples formas de caminar, esta es la luz que puedes usar. Llegará un momento incluso en que puedas prescindir de esa luz y puedas caminar hasta en la misma oscuridad. Entonces, yo vengo en un momento de mi vida en que vengo saliendo de una carrera de ingeniería por razones extrañísimas en mi vida que pasaron y que me llevaron a estudiar ciencia y tecnología. Imagínate, matemática, física, cuántica, álgebra, química, dibujo mecánico, análisis, cálculo. Aquello era de volverse loco. Una persona que se había enfocado siempre en el humanismo, de momento verme, me estaba volviendo loco, totalmente loco. Y bueno, entre las cosas que suavizaron esta tensión estuvo el estudio de música por la noche
y un libro que cayó en mis manos que se llamaba Imagen y Posibilidad, que había escrito había editado Ciro. Ciro Bianchi Ross. Había editado Ciro un compendio de pequeños ensayos de Lezama de muchos temas. Después los críticos han dicho que es un libro imperfecto, incompleto, que está tendencioso hacia las izquierdas, que muestra un Lezama politizado. Ok, eso pudiera ser. Mi visión es que después de un hombre que no ha sido publicado desde los 70, que ha sido llevado al plano fantasmagórico, que es una especie de espectro que nadie conoce, que nadie recuerda, que no se menciona, que aparezca este librito, que lo recuerdo y lo tengo todavía destartalado, porque pasó por todas las manos de mis amigos, o sea, se nos convirtió como una especie de libro de culto, de una secta, ¿no? Que empezábamos a idolatrar a este tipo que era como una especie de gurú metafísico, que desde que te agarraba con un verso te descuartizaba, te estremecía, te tiraba para todos lados, te volvía loco, entrabas en una especie de euforia y de catarsis que uno nunca había experimentado leyendo, al menos yo leyendo a ningún otro escritor. Yo fui un chico que empecé a leer bastante temprano, afortunadamente, porque mi padre tenía una gran biblioteca. Mi padre y mi madre eran grandes lectores, mi padre todavía lo es, y nos inculcaron el hábito y el deleite de la literatura y de oír música. Esas dos cosas yo las aprendí desde muy temprano. Pero sin embargo en casa no había ningún libro de Lezama. Mira tú qué paradoja, ¿no? Hasta que yo me entero de que Lezama existe por una visita que mi padre hace al Museo Hermitage en San Petersburgo, entonces se llamaba Leningrado la ciudad, y es una comitiva de obreros ejemplares que la revolución premiaba con estos viajes a la Europa socialista. Mi padre recuerda que era una delegación muy variopinta y muy diversa y muy heterodoxa, porque había lo mismo machetero que siderúrgico, que gente del partido, que intelectuales, que deportistas, que científicos. Era un cóctel. Y el guía del museo, frente a un cuadro de Degas, creo yo recordar que es de Degas, en eso es lo único que no estoy claro en el recuerdo, dice, bueno, por cierto, esta obra y este pintor está referido en los ensayos tal y tal y tal, del maestro José Lezama Lima, un paisano de ustedes, un escritor cubano, y dice mi padre que todo el mundo empieza a mirarse como en shock, ¿de quién me están hablando? El único en aquel grupo que recordaba haber escuchado en sus estudios universitarios de periodismo era mi padre y otro intelectual más que estaban, que dijeron, mira, eso es donde viene a brotar este fantasma. Mi padre llega a la casa, hace este cuento. A mí me impresiona mucho y te voy a decir cosas raras del llamado, de la vocación, de la convocatoria, de la misión, que vamos a hablar mucho de esto hoy. A mí me encantó el nombre de Lezama Lima. A mí me encantó la musicalidad. José Lezama Lima. A mí me fascinó ya esa sonoridad. Pero mira, Ernesto, algo esa ruta a Lezama, ¿no? Que llega hasta Leningrado, hasta Petersburgo, ¿no? Y vuelve a Cuba, precisamente por ese ostracismo, ese silencio que se impone. Cuando empiezas a armar este documental, ¿no? Y empiezas a hacer estas entrevistas, ¿no? La gente está lista para hablar sobre Lezama. Se llama soltar la lengua, ¿no? Por mucho tiempo tuvimos la lengua contenida, Lezama sufrió ostracismo, hubo silencio en cuanto a él, pero ha habido una recuperación, ha habido una reivindicación, salió, ¿no? Imagen y Posibilidad. Y luego, como te dije, ¿no? En el 2010, en el 2012, en el 2014, 2015, hay ya Lezama, pues, y su círculo, ¿no? Orígenes, los otros escritores, ¿no? Que también sufrieron marginación con él, del grupo Orígenes y más allá del grupo Orígenes. Y entonces, y mira, aquí, todos estos son volúmenes publicados, ¿no? Precisamente en los años cuando tú estabas haciendo esas entrevistas, ¿no? La gente estaba soltando la lengua, ¿no? Entonces, algo que sí que estaban listos para hablar y tú los capturaste cuando estaban hablando. Y es interesante porque, o sea, tú tienes testimonios de amigos de Lezama, de asociados de Lezama, contemporáneos de Lezama, discípulos de Lezama que ya no están con nosotros.
¿no? Cynthia Vitier murió en el 2009 y tú conseguiste la última entrevista. César López, ¿no? Que de hecho tiene la última palabra en el documental. También murió hace un par de años, ¿no? Álvarez Bravo, ¿no? También, Armando Álvarez Bravo, perdón, también murió, y Carlos M. Luis, ¿no? Muere, de hecho, poco después de que se celebra el 50. Todos ellos estaban pensando sobre Lezama, ¿verdad? En el contexto de ese centenario. Entonces tú estuviste ahí para poder capturar, para poder grabar lo último que tenían que decir, ¿no? O sea, y eso es interesante porque tú has logrado, ¿no? Esta exégesis coral, en donde mucha gente está pensando, está soltando la lengua, y a pesar de todas las guerras, ¿verdad? Y todas las discrepancias y las politizaciones, tú haces que se siente que están en una mesa y están dialogando, ¿no? Se logra cierto tipo de consenso y la gente está diciendo lo último que tiene que decir y se está aceptando, o por lo menos se siente de esa forma, ¿no? Entonces, hay algo sobre la circunstancia, ¿no? Porque la gente está finalmente soltando la lengua y se está escuchando, o por lo menos tú pones que están escuchándose, ¿no? Gente que no se sentaría, ¿no? Prat-Sariol y mismo César López, bueno, Enrico Mario Santí y Cynthia Vitier, ¿no? Entonces, quería hablar sobre cómo ensamblaste, ¿no? Ese elenco, y si acaso te percataste, ¿no? de lo que yo estoy tratando de decir, que ellos sabían que esta era la oportunidad para poder hacer su última manifestación sobre Lezama Lima. Claro. Mira, una primera interpretación es esta que tiene visos políticos, ¿no? El tema de la libertad de expresión, el tema de el asunto autorizado a tratar o no por el poder, por el mainstream cubano e internacional, porque yo he sentido censura con Lezama fuera de Cuba también, y de eso podemos hablarlo, ¿no? Indiferencia, apatía, ignorancia, la docta ignorancia aquella de la que hablaba Lezama. Y por otro lado, este título también refiere este individuo que rompe y extiende los límites del lenguaje, ¿no? Este soltar la lengua el poeta es bienaventurado, el poeta, digo yo por ahí en algún texto que escribí, que es de todos los aventureros el único individuo que no limita, que no restringe su vida en las coordenadas del lenguaje. El poeta es un hombre que convierte el lenguaje en una herramienta a otra. Y eso yo lo aprendí de Lezama. Lezama me ayudó a expandir el sentido de la lengua, el sentido del logos. Ni siquiera estamos hablando de un idioma nada más. Con toda una metafísica de la capacidad que tiene constructiva, prospectiva el lenguaje. Y la palabra armonizada con la música, que al fin de cuentas la poesía es música. La tesis de que esté en todo es una tesis lezamiana. Lezama es un hombre extremadamente plural. Si tú analizas sus colectivos, sus grupos, su revista, sus amigos, o sea, es un hombre totalmente diverso y un hombre incluyente. Es un hombre que supo incluso perdonar a todos sus detractores, a sus contrincantes. Sus enemigos habían sido muchos publicados en sus revistas. Lezama, incluso un proceso tan raro como la propia revolución, que en un momento lo castiga, lo sentencia y lo censura. Lezama había tenido un diálogo inteligente con esa revolución y había tenido ideas atrevidas y había celebrado ese momento como un momento conclusivo de la nación. O sea, que no se puede hablar de Lezama, de una persona que mostrara algún tipo de apatía por aquel que no coincidiera con su sistema de creencia. Esto es importante decirlo. Entonces, para mí no fue difícil poner a hablar a esta gente de estos temas, porque yo sabía que cada uno me iba a mostrar su prisma. ¿Entiendes? Cada uno iba a mirar a través de su perspectiva, de su punto de vista. Y la forma en que iba a reconstruir y a evocar a Lezama iba a ser transida, y a mí me interesaba eso. Porque el Lezama que habla en primera persona y que se explica a sí mismo, ese afortunadamente lo tenemos muy bien en la literatura. Desgraciadamente no lo tenemos en el cine. Lezama nadie tuvo la valentía, y si la tuvieron, yo creo que fue censurado, fue guardado en alguna bóveda, y tal vez el futuro nos sorprenda con esa revelación. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé están esos pequeños instantes.
Y bueno, cada uno de estos individuos un poco habla a través del Lezama, pero también hablan a través de una subjetividad, que es la subjetividad incluso del discípulo. Casi todos ellos fueron discípulos. Eso es muy interesante también. O sea que ahí está este tamiz también de la alabanza al maestro, que es como tú dices, todo el mundo se siente convocado por el centenario, la necesidad de recuperarlo, llevar a cabo una misión que él empezó y una obra que es parte fundamental de su credo y de su filosofía, que es el tema de la resurrección. Él dice, ya yo he sobrevivido a todo, yo incluso voy a sobrevivir a la muerte, dice Lezama. Él sabía, esa es la tesis de este documental, él sabe que él está fabricando una segunda naturaleza, una sobrenaturaleza, pero la está fabricando incluso consigo mismo. Y él está marcando, porque tú sabes que él fue un estudioso del existencialismo, él está marcando la posibilidad de una trascendencia en la historia y de quedar en los registros más altos, por lo menos de la historia particular de Cuba y de la historia regional de un idioma, de una lengua. Entonces, cuando esa gente se juntan, todos lo que hacen es gravitar como electrones en torno a un átomo, ¿entiendes? Magnetizante, hegemonizante, que es Lezama Lima, porque en esa pirámide de la intelectualidad de todos los que gravitaron en torno a él, verdaderamente ninguno lo supera, ninguno. Y mira que son hombres luminosos todos, ¿eh? Pero hay un momento en el documental, ¿no? Cuando Antón Arrufat dice que Lezama se leyó a Heidegger como figura fundamental del pensamiento existencial y que le tomó la contraria, ¿no? Heidegger hablaba de que el hombre era el ser para la muerte y él decide, no, la poesía ayuda al hombre a ser el ser para la resurrección. Y crea entonces este sistema, ¿no? En donde hay conceptos como la hipertelia, ¿no? La poesía es eso que va más allá del fin, ¿no? O que hace que las cosas vayan más allá de su fin, ¿no? Que no se agoten, ¿no? Y que aspiren, ¿no? a ese tipo de resistencia en el tiempo, ¿no? Eso estaba muy relacionado, ¿no? Con su catolicismo, pero iba más allá del catolicismo, porque Lezama no simplemente va a utilizar hasta el cristianismo como un tipo de base para esta idea de la resurrección, sino que va a ir a las culturas, a las civilizaciones no occidentales, y va a encontrar, ¿no? lo que es esa hipertelia, ¿no? Es eso que va más allá del fin. ¿Y cómo se consigue a través de la poesía? No es a través de una revelación de Dios, ¿no? Él fue religioso, pero no pretendía que esto estuviera contenido en la revelación de una religión. Esto tenía que ver con algo que estaba fuera en el mundo, que era parte de la creación, y era la poesía que había dentro de lo que es el cosmos, o dentro de lo que es la creación. Entonces, hay algo que quisiera, y esto lo ponderan, ¿no? De una forma muy sesuda, muy seria, muy respetuosa, pero muy profunda, cada uno, ¿no? De las personas que tú has entrevistado, porque ellos se ven como discípulos de Lezama, y algunos que no son discípulos. Miguel Barnet no se considera un discípulo, pero respeta tremendamente a Lezama como pensador, como poeta y como creador. Y entonces se logra esta coralidad, ¿no? Se logra la posibilidad de poder soltar la lengua juntos alrededor del Lezama, ¿no? Algo que también está en el documental, y esa convocatoria de todos están incluidos, es muy potente, particularmente en una situación como ahora, ¿no? Claro. Con estas divisiones que hay dentro del devenir cubano. Y que eso lo logra una figura como Lezama, es algo que apunta a la futuridad, ¿no? Es un instrumento para la reconciliación. Se puede utilizar como un instrumento para la reconciliación. Yo creo que eso está en el espíritu de lo que tú has logrado en el documental. Ahora, algo que es interesante son esos momentos en el documental que de por sí no ocurren a través de una entrevista, que son tan potentes, ¿no? Froilán Escobar, cuando lo recuerda, ¿no? Y recuerda, pues, la invitación a la casa, ¿no? Que entre la poesía. Entonces, y hablan sobre el curso délfico y los libros que Lezama les daba como parte de esa educación, ¿no? Hacia la poesía esta poesía como un ente absoluto, ¿no? De la realidad, ¿no? Porque era parte de la realidad. Y ahí la casa es importante.
¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención en el documental es la ternura, ¿no? Con que tú vas al espacio familiar. Tú ves este lugar que la gente, José Prat Sariol, que lo conoció y fue uno de sus últimos discípulos, ¿no? Habla sobre, pues, un lugar tan estrecho, polvoriento, pobre, ¿no? Sofocante, ¿no? Cuando decía calor, cerca del barrio Colón, cerca de lo que es la zona prostibularia de La Habana, ¿no? Pero aún así, ¿no? Esa casa fue un cosmos, ¿no? Y ahí era donde él recibía gente, vivía con su familia, las mujeres, ¿no? Sus dos hermanas y su mamá, y luego Baldomera, ¿no? La que lo crió de niño, ayudó a criarlo. Pero también hay que recordar que ese es el espacio del curso délfico. Ahí es donde va a visitar los Reinaldo González, donde va a visitar los Froilán Escobar, donde él lleva a cabo esta conversación, donde él se informa de los chismes, ¿no? Y le pide a Antón Arrufat que le cuente esas cosas de la calle, ¿no? Que dice Antón Arrufat que tanto lo fascinaban. Pero también en el lugar donde él daba estos libros prohibidos, ¿no? Lo menciona Froilán, ¿no? Y también Pereira, ¿no? Manuel Pereira, ¿no? Que estos libros que no se conseguían en ninguna otra parte de La Habana, ¿no? No se conseguía Paz, no se conseguía a Borges, Lezama nos lo proveía, ¿no? Entonces, esa casa también fue un espacio vigilado, eso también se habla, ¿no? Esa casa era como la universidad alternativa, ¿no? Tú te ibas a educar allá sobre lo que se había suprimido, ¿no? Dentro de lo que eran las agendas, ¿no? Y los prontuarios que se estudiaban en el resto de Cuba, ¿no? Entonces, ese espacio de la casa es tremendamente importante, ¿no? Es una cantidad hechizada, para citar otro texto de Lezama, y es muy interesante la forma que tú recibes ese espacio, porque no es solamente con la cámara, una cámara que acaricia la superficie, ¿no? Y que lo ve como este espacio, esta galería, esta manifestación de la creación, ¿no? Pero de una forma exuberante a través de la plástica, ¿no? Los grandes cuadros que hay ahí, los libros que hay, ¿sabes? Cómo abarrotado está de cultura. Pero también tenemos aquí cómo impresiona a la gente que estuvo allí, ¿no? Porque la gente los recuerda, la poltrona, ¿no? Se menciona, ¿no? En cierto momento, con Félix Torres, ¿no? Habla, ¿no? sobre hablar sobre Lezama en ese espacio, en ese tipo de matriz, ¿no? En donde se está gestando algo más que, digamos, el hombre nuevo, ¿no? Se está gestando otra cosa, ¿no? Que es de lo que están dando cada uno de estos testimoniantes, están hablando sobre dando testimonio, ¿no? de esa visión en ese espacio, en esa casa. Mira, yo hice un ejercicio dramatúrgico muy interesante cuando fui a hacer esta escena, porque como me dijeron, mira, yo había ido a la casa en realidad a solicitar el permiso y me di cuenta en el instante de que eso implicaba una burocracia muy grande y que iba a ser casi un imposible. Yo tenía planeado estar 10, 15 días en Cuba. Entonces yo dije, es el momento de intentarlo, y yo creo que logré convencer a estas personas que sí me permitieran esto. Por supuesto, ya había gente que había llamado y que había solicitado el apoyo, ¿no? Pero me dijeron, mira, lamentablemente aquí no hay una autorización por escrito, lo único que te vamos a permitir es que tú entres 15 minutos acompañado de 2 personas y hagas un recorrido, como lo hace cualquier visitante del museo. Yo ese día ni siquiera tenía una cámara buena, yo tenía una camarita chiquitica de turismo que la tenía una chica que estaba conmigo. Estábamos haciendo el recorrido por La Habana y ella grababa sus cosas y le dijo, oye, voy a necesitar tu cámara. Y lo que yo hice cuando entré a la casa de Lezama y cuando encendí la cámara es tratar de encarnar la mirada de Lezama caminando sus espacios, recorriendo sus habitaciones, como una especie de periplo, esa cosa que él hablaba de los viajes que él hacía de la cocina al comedor, del cuarto a la sala, del baño al portal, o sea, esa locura que él tenía de los microespacios, ¿no? Que convertía aquello en una especie de Aleph borgiano, ¿no? Sí. Aquellos pequeños espacios reduccionistas y, como decía Lichi, que parecía la casa de un enano habitada por un gigante, decía Lichi. Entonces, bueno, lo que yo hice en esa secuencia es hacer este registro subjetivo de esa mirada de él hasta que se asoma en la ventana. Esto
y registré algunos de los objetos y algunos de los fetiches y regalos y obsequios que él tenía ahí en su librero, que han sobrevivido, algunas de las pinturas que quedan colgadas en la pared de la etapa de la escuela clásica cubana. Pero yo creo que la casa de Lezama es muchas cosas a la vez, como casi todo lo de Lezama. Yo creo que esa es la crisis epistemológica que ha padecido Lezama todavía, de parte de toda la teoría y de todos los investigadores. Han tratado de reducir el embudo para tratar de ver las categorías de Lezama, el sistema de Lezama, la memoria de Lezama, la vida de Lezama, el personaje real Lezama, el poeta Lezama, el místico, a través de un único prisma o de un prisma protagonista, digamos, sobre los otros, ¿no? Por supuesto, esto depende de las filias y las fobias de cada quien. Hay quienes quieren ver al Lezama político, hay quienes quieren ver al Lezama gay, hay quienes quieren ver al Lezama contrario a la revolución, hay quienes quieren ver al Lezama patriota, al martiano, al helénico, al egipcio, al sumerio, al chino, ¿no? Y de ahí viene la casa de Lezama. La casa de Lezama está construida, como ha dicho alguien, como una catedral en La Habana. Yo me atrevo a decir como un Partenón también en La Habana, como una pirámide egipcia en La Habana. O sea, son estos centros de poder que este individuo, como gran alquimista y como gran mago, pudo construir, y su casa, además de un hogar, era también una academia. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Bueno, y lo otro también es tú solamente tuviste, digamos, esos 15 minutos, pero también tú complementas la representación de la casa a través de las fotografías de Iván Cañas, ¿no? Y a través de las fotografías familiares. Tú amplificas, ¿no? Esa exploración de esa catedral, ¿no? Esa catedral que está en el presente, pero que está en el futuro, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Pero realmente se convierte en un motivo fundamental a través de toda la película, dentro de todos los recursos y los materiales que tú incorporas, las fotografías animadas, ¿no? Hipertélicas, y también las entrevistas que recuerdan la casa como un lugar que representaba un albergue, pero también un lugar que resistía, ¿no? Lo que era la ideología, la intolerancia, ¿no? Y que estaba lleno de imagen y posibilidad, ¿no? Para citar el texto que a ti te fascinó. Esa imagen posibilidad estaba en la casa. Y estaba también con la cuestión de era un lugar de congregación, no solamente para los discípulos de los 70 y de los 60, que son los que tú entrevistas, sino también para la gente que eran contemporáneos de Lezama, ¿no? El grupo Orígenes, ¿no? También los visitaban, ¿no? Y que compartían una cercanía con él, que era intelectual, era también de vocación poética, pero también era familiar, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? En términos al elenco que tú reúnes, ¿no? Porque tú hablas con discípulos y hablas con algunos discípulos, algunos que se convirtieron en especialistas, ¿no? José Prat-Sariol escribe como un académico también, ¿no? Claro. Enrique María Fantín no llegó a conocerlo, pero entrevistó a María Luisa Bautista y tiene una cercanía, ¿no? Con Lezama y con Cuba, claro. Pero también tienes a Sergio Vitier, tienes a José María Vitier y tienes a Eliseo Alberto, ¿no? Que hay un momento en donde Eliseo Alberto dice, bueno, nosotros éramos los sobrinos de Lezama, ¿no? Entonces, me llamó la atención que los incluyeras, ¿no? Y que les dieras, ¿no? un nivel, una autoridad, ¿no? Una participación equivalente a los discípulos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Sergio y de José María, que dicen literalmente, bueno, nosotros no somos hombres de letras, somos músicos, pero aún así apreciamos a Lezama precisamente por esa dimensión musical. Pero, ¿qué tal sobre ese grupo de primos, ¿no? Y su participación. Esto era una familia, ¿no? Una familia que tenía sus altas y sus bajas, una familia donde había una fraternidad. Estamos hablando de la familia de Orígenes, que es la segunda familia de Lezama. Está la familia sanguínea, consanguínea, y está la familia, como él dice, la familia de espíritu, que esto es un término bíblico, ¿no? Lezama creía mucho en esto, y en esta confraternidad, y en esta cofrade, y en esta secta, y en esta idea de nuclear, y de tener discípulos. Todo esto, ¿de quiénes lo aprende? Lo aprende de ti, ¿no? Lo aprende de las doctrinas de Hermes, lo aprende de las doctrinas griegas, de un modelo del maestro discípulo que se da en casi toda la literatura hermética y en toda la literatura filosófica del mundo helénico, del mundo
prehelénico y del mundo después romano y del mundo egipcio también. Siempre fíjate que en todas las obras de estos grandes hombres, incluido Platón, que es el momento, yo creo, cumbre de la fascinación de Lezama, está este diálogo, ¿no? Entre el maestro y el discípulo, donde es una conversación, que es por medio de la cual se aprende. Lezama tenía la idea de que lo que no se podía conversar no estaba entonces en una escala humana, no alcanzaba, lo que era imposible, no alcanzaba el rango de lo humano, ¿no? Cuando yo llego a esta familia, mi primer encuentro es Lichi, Eliseo Alberto Diego, que me parece que es la mejor puerta para entrar en esa familia, porque él tiene la mirada del niño, que es una mirada muy ingenua, pero muy pura y muy penetrante, y después la mirada del escritor y del poeta, y tiene la mirada del sobrino, y tiene la mirada desprejuiciada, no angiológica, no santificada todavía, no canonizada. Y en hecho él me hacía mucho énfasis en eso, me decía, es que ustedes ven a Orígenes como una especie de masonería intelectual. No, Orígenes era un grupo de amigos que se la pasaban muy bien y que todos eran escritores y se divertían y se leían y comían y tragaban y se relajaban y se daban chucho y se burlaban y jugaban al crick y se iban a la casa de campo esta semana y en la otra en la casa del otro. Y también era una fiesta. Como dice Lezama, eran también a veces los paseos inteligentes, eran las conversaciones sosegadas. Me cuenta un vecino que yo entrevisté, que vivía en el piso de arriba, dice, ellos se sentaban ahí en una mesa que ponían en el patio y se divertían muchísimo, me decía el vecino. Uno lo escuchaba que pasaban del máximo silencio escuchando el poema de alguno de ellos a las grandes risotadas. O sea, quiere decir que el rango emotivo tenía que ser muy interesante. Y bueno, Lichi me introduce en esa familia que también son los Vitier, que yo considero que es la otra gran familia después de Orígenes de esa tradición cubana. O sea, aunque te digan que José María y que Sergio no son escritores y que Fefe tal vez no haya alcanzado el nombre que alcanzó Lichi, todo eso tú sabes, son temas que tienen que ver ya con otros parámetros. Para mí son grandes intelectuales. Tú los escuchas hablar, tú ves la manera en que tienen de interpretar esa experiencia que tuvieron de vida, esa cercanía que los imantó definitivamente, no solo como músicos, como seres espirituales, como creadores. Ayer estaba escuchando una conversación, un podcast que puso, un video que puso José María Vitier sobre los cubanos y era maravilloso porque me parecía estar escuchando a su padre, a su madre, a Medardo, a Lezama, a Virgilio, a todos, porque a fin de cuentas, ese sí fue un coro muy interesante. Eso es un coro donde cada quien sí tenía sus voces muy bien definidas. Sí, Orígenes en ese sentido dejó discípulos y dejó hijos, ¿no? Entonces, y esa generación está también muy presente en el documental. Yo creo que de todos ellos, me atrevería a decir que en una tesitura como ensayista o como pensador sobre los fenómenos de la literatura, cómo definen y repercuten en una identidad, cómo ayudan a construirla, yo creo que con el que él pudiera haber tenido los diálogos más elevados fue con Cintio y con Fina. Okay. Me da esa impresión a mí a partir de este documental y de lo que he leído, ¿no? Sí, bueno, y aparte que también conseguiste la última entrevista con Cintio y también tuvimos la voz de Fina, ¿no? Sí. A través de este trabajo. Mira, nosotros tuvimos problemas técnicos y perdimos como unos 10 minutos, ¿no? Con el asunto del contacto. Así que yo lo que quisiera es pasar entonces ahora a la sesión de preguntas y respuestas y voy a pedirle a Loren Peña que se nos una para que pueda compartir algunas de las preguntas que se han formulado, ¿no? A través de Facebook y de Zoom. Bienvenida, Loren. Entonces, te paso la palabra para que entonces traigas estos otros temas. Lo otro también es que voy a procurar también extender, ¿no? Nuestra conversación más allá de las 6:15, quizás por unos 10 minutos por el tiempo que perdimos, por los problemas técnicos. Hola Ernesto, gracias por tu trabajo. Es un placer tenerte aquí. Bienvenido otra vez. Gracias. Pues mira, acá tenemos en Facebook Edinson Aladino pregunta para Ernesto. A través de distintas voces de amigos y discípulos de Lezama, usted ha dado respuesta a una herencia
la herencia lezamiana. También ha dado respuesta a un momento de la historia cultural de Cuba, historia que está presente en la reconstrucción de la memoria literaria. Parece que usted logra con el documental hacer vivir y hablar a Lezama no como ídolo, sino como portador de una palabra viva. Y la pregunta dice, ¿cómo ha sido el proceso de reactivar la herencia de Lezama y mantenerla viva en un texto fílmico? Felicidades, Ernesto, y por tu documental, y al doctor César Salgado por esta iniciativa. Si quieres que te la repita otra vez, pues... No, está bien, está bien. Mira, bueno, primeramente es la posición de un privilegio muy grande, ¿no? Es mi contribución, mi minúscula contribución a tratar de fomentar la reconstrucción de una nación que está fracturada, que está dividida, que está neurotizada, que ha salido en estampida en 1000 fragmentos y que tenemos la obligación, ese hombre nuevo que somos nosotros, porque Lezama no era el hombre nuevo, Lezama era el hombre cósmico. Eso es otra cosa. Nosotros, los terrenales, el hombre nuevo que construyeron a través de nosotros, tenemos la obligación de reconstruir ese país. Y un mapa, el mapa ideal para la reconstrucción idónea de ese país está a través de sus grandes hombres. Y Lezama es de esos inevitables, imprescindibles y está en la lista de los primeros. Tiene la cartografía perfecta de dónde está el corazón de un país, dónde está la conciencia, dónde está su memoria, dónde están sus emociones, dónde están sus fracasos, sus victorias, ¿entiendes? Porque fue un hombre además que ejerció una idea bastante crítica sobre la cultura nacional. Y yo creo que él es esta especie de dromenon del que hablan los griegos, ¿no? Que es como el cumplimiento de una, ¿cómo decía Lezama? Como la verificación de un acto, decía. Lezama es la verificación del acto de que Dios sí estaba mirando nuestro país. Cuando el destino, el universo, el demiurgo, la casualidad, el azar concurrente disponen que un hombre de la magnitud de Lezama encarne en la isla de Cuba, es porque la isla de Cuba estaba definitivamente en la lupa y en el radar de ese Dios. No me cabe la menor duda, porque cuando tú ves la magnitud y la escala de país con la escala de espíritu que es ese hombre, hay como una especie de desproporción. Tú no esperarías que Cuba engendrase esa magnitud de quijotesco de la conciencia, porque no se puede hablar solo de la inteligencia o del don de la palabra, ¿no? Entonces, uno se siente obligado bueno, los muertos no se pueden defender, aunque la obra de Lezama lo defiende para siempre, en la eternidad, ¿no? Entonces, a mí lo que me toca es refrescarle la mente y la conciencia y los recuerdos a los jóvenes a través de este tipo de materiales para que sepan que existió este marciano en nuestro país y que este marciano es uno de los genomas fundamentales de nuestra identidad. Si no, está entre los 3 fundamentales. Oh. Gracias. Tengo otra pregunta. Hay una pregunta de Jorge Dalton que pregunta que si consideras que a pesar de la grandeza de Lezama y de su monumentalidad, Lezama sigue siendo un gran desconocido. Totalmente, totalmente. Lezama hacía un chiste que decía que su literatura iba a ser leída en el futuro como se lee hoy Alicia en el País de las Maravillas. Esto es una hipérbole, es una exageración, es muy evidente. Se estaba burlando, era un cínico, era un irónico. Pero no dudemos que después que atravesemos este impasse, porque estamos viviendo un impasse cultural, y estamos empezando a entrar en el umbral de una revolución cosmogónica, científica, tecnológica, del conocimiento, donde se van a reconfigurar todos los paradigmas y se van a revisar todos y vamos a ascender unos cuantos escalones. Entonces, cuando haya pasado ese momento, estaremos en posición de entender la complejidad de una obra de este místico. ¿Entiendes? Porque este es un místico, esto es un metafísico que habla de todo y que todo lo mezcla y que conformó una especie de crisol cultural con todas las cosas, lo que parecía que no estaba inconexo, él lo hizo conexo. Esa es una de las grandes aportaciones. Lezama decía que había que lograr a través de la poesía y de la metáfora no encontrar mundos que eran cercanos, o sea, no encontrar el pez con el río, había que encontrar el poro con las estrellas, decía Lezama. O sea, mira qué imagen más linda, ese nivel de parábola, ¿no? De estrambótica, tremendista, ¿no? Y eso es lo que permite este tipo de autores y de pensadores, ¿no?
un salto vertiginoso, un salto cuántico en el conocimiento. Sí, hay la visión de la hipertelia, la noción del imaginario como algo que hace la historia, ¿no? La idea de la sobrenaturaleza también, Elizama, sobre la que hemos conversado, el hecho de que la naturaleza se ha perdido y lo que nos queda es la sobrenaturaleza a través de la poesía. Nosotros estamos confrontando una crisis climática, una crisis ecológica, en donde vemos que la naturaleza efectivamente está perdida, más allá de una condición, más allá del discurso, digamos, religioso, apocalíptico, ¿no? No, estamos confrontando una crisis en donde la naturaleza, ¿no? La creación misma está en juego. Y pensar que cómo se puede reparar a través de la palabra, ¿no? A través de ese concepto de la sobrenaturaleza, que no es lo mismo que lo fantástico. Es una indicación de que el Lezama nos habla en el futuro, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo con eso. No necesariamente de que sea algo que sea providencial o que venga de más allá. Yo creo que Lezama realmente estaba muy anclado también en lo humano, a pesar de sus creencias, pero tiene que ver con la posibilidad de la renovación, ¿no? Bueno, de pensar la sobrenaturaleza como una alternativa de salvación literal, ¿no? A lo que son las hecatombes históricas, ¿no? que estamos confrontando. En ese sentido, pues, yo creo que estoy de acuerdo. Lezama nos da muchos instrumentos para poder confrontar, ¿no? Nuestras crisis, ¿no? Poder superar nuestras crisis más allá que Cuba. Incluso esa consideración separatista del más allá con el más acá en Lezama se diluye. Lezama es un borrador de límites y de fronteras. Lezama tiende ese puente que no se le ve. Lezama es un hombre de los arcos. Y Lezama encuentra esa sustancia neuménica que lo vincula todo. Lezama es un holístico. Lezama encuentra un campo unitivo a través del logos espermático. O sea, si tú te pones a ver, Lezama estaba hablando no solo de conceptos de futuridad, que son categorías de la teoría compleja y de la teoría sistémica y de la cinegética, sino que Lezama estaba hablando de muchas cosas que tienen que ver con la física cuántica de hoy y que tienen que ver con la neurociencia y que tienen que ver con la teoría cognitiva. Porque Lezama era un hombre que estudió mucho de infancia también ciencia por un problema de la devoción que él sentía por su padre, la deuda que tenía con su padre, que su padre era un ingeniero militar. Entonces, tenía un gran conocimiento de matemática. Lezama leía de física, de biología. Tú ves la cantidad de términos que Lezama utiliza de la botánica, de la biología molecular. Tú dices, ¿dónde este loco sacó eso si no había internet? Es una especie de Por cierto, Ernesto, tengo un estudiante que hizo su doctorado sobre las ciencias en Lezama, Omar Vargas, y que el libro va a salir y precisamente aborda muchos de los temas que estás mencionando. Pero quisiera aprovechar para cambiar un poco a un tema muy importante, que es el tema de la mujer en Lezama, ¿no? Que es una pregunta que se acaba de formular en términos a la importancia que tiene su madre, etcétera, y también la voz de la mujer y cómo poder incorporar mejor esa voz, ¿no? En una discusión sobre Lezama. Y sí, Loren, si podías leer la pregunta. Sí, acá Ernesto, Juliana Alessandra Clays Méndez pregunta que tú muestras en la película una relación y la influencia familiar como algo especial, sobre todo la figura de la madre. Y las fotos de escenas familiares cuando Lezama asiste a una boda o está cerca de su madre son muy conmovedoras. Que si podrías comentar el impacto de esta familia, especialmente de la presencia e influencia de las mujeres, ya que hay un gran contraste entre el grupo literario, la otra familia de orígenes y los otros escritores que lo rodean, que es marcadamente masculina. Me llamó mucho la atención este contraste y la ausencia de mujeres en el círculo letrado, con la excepción de Fina y la intimidad familiar de Lezama rodeado de mujeres. Y una reflexión, ella comenta, de una lectora de Lezama que lamentablemente no tuvo oportunidad de conocerlo. Y luego hay otra pregunta, pero bueno, vamos si puedes responder esta primera sobre el tema. Sí, yo creo que un momento medular que detona este Lezama del que estamos hablando, que hubiera podido haber sido otra posibilidad infinita y haber tomado otro rumbo su vida, es la muerte de su padre cuando él tiene 8 años y él tener que refugiarse en su madre, ¿no? Como la única presencia. La madre resume en Lezama el padre y la madre a la vez, tienen que hacer las dos funciones. Pero de todas formas la madre le inculca todo un sentido acerca de la presencia de esto que Lezama llama
el término que él utiliza, que son las ausencias, el peso de las ausencias, ¿no? Y cómo a través de la imago y de la imagen Lezama tenía que restituir esa ausencia. Y cómo la madre invocaba la presencia del padre en la casa, en las comidas. Incluso hay una anécdota muy interesante de cuando están jugando Jackie y las figuras conforman el rostro del padre en el piso. El padre, que era una figura para él de veneración, porque además era un militar, era un hombre que me imagino que estaba formado con una estructura jerárquica muy férrea, ¿no? Y sin embargo parece que con él tuvo un trato especial. Lezama es un niño que es muy asmático, que está muchas veces durante su infancia al borde de la muerte, que pasa muchos momentos de insomnio por las crisis de asma. Entonces, evidentemente, cuando todo esto se conjunta con la muerte del padre, la figura materna tiene que ser todavía más sobreprotectora. Hay gente que ha llegado a hablar de un edipianismo. Yo no veo un edipianismo, tengo que discrepar con los que han dicho esto. Yo creo que hay una identificación muy profunda con la madre que va mucho más allá del plano terrenal incluso, y que tiene que ver con tensiones que a lo mejor se resuelven en otros universos más etéreos o más morontiales o de comportamientos cuánticos de nuestra naturaleza humana, que considera también el tema de las almas, que fue uno de los grandes temas que sedujo a Lezama. Está en toda su obra esa temática, y por debajo de todos sus diálogos, sus conversaciones, sus entrevistas, sus poemas, ¿no? Y bueno, él sentía, dicen los que lo conocieron, que por momentos Lezama usaba el traje militar del padre para sentarse a escribir. Era ese nivel de invocación y de recuperación de la memoria, ¿no? Y evidentemente era una familia tradicional cubana de origen español, pero muy criolla, muy patriótica. Su madre le inculcó a Lezama desde temprano un gran amor por Martí, porque el abuelo de Lezama había trabajado en el periódico Patria de Martí, había colaborado con este periódico, había dormido una noche en Tampa con Martí en una habitación, que se refiere en el documental en una escena. Sí, el tío de Lezama había sido amigo de Julián del Casal y hablaba mucho de Julián del Casal. O sea que Lezama, la madre de Lezama conoció a Estrada Palma. O sea, todo este anecdotario, la madre evidentemente detonó en él una serie de aspectos fundamentales. Incluso es quien le promueve en Lezama la idea de escribir la novela de familia. La novela de familia que se ajusta en cuanto a género y también en cuanto a psicoanálisis, porque es una revisión familiar también, ¿no? Oye, Ernesto, si me permites, ¿no? Para avanzar la discusión, pero quería plantearte, haciendo eco a lo que dice Adriana Méndez, porque Adriana Méndez, la mamá de Juliana, la que está escribiendo, es en términos de pensar también sobre Inaka Eco, ¿no? Porque algo que yo le eché de menos en el documental era la presencia de otras voces femeninas, particularmente lectoras de Lezama, ¿no? Porque hay muchas críticas, ¿no? A Margarita Fasolari, ¿no? Está Margarita Mateo también, Magic Mateo, Alina Camacho Gingerich, ¿no? La misma Nancy Morejón, ¿no? Que conoció Lezama y escribe sobre Lezama, ¿no? Entonces, hay algo sobre, a través de figuras como Inaka Eco, Margaret, por ejemplo, especialmente en Opinión Licario, que ha generado una lectora, ¿no? Y que habla sobre cierta reflexión sobre la mujer cubana, ¿no? Entonces, que eso sería interesante considerarlo dentro del marco que tú bien señalas, ¿no? Que Lezama tuvo la cita que se hace de Enrico Mario Santí, cuando él dice, bueno, los grandes momentos de la cultura en Cuba están relacionados con estos caudillos culturales, ¿no? Piñera, ¿no? Lezama. Pero por otra parte están estas lectoras, está este lado que también está muy claro en el mundo lezamiano, que es el lado de la mujer cubana, la mujer criolla, y también estoy pensando en Mamita, en otros personajes de Lezama, que merecería considerarse, ¿no? Más allá de cierto patriarcalismo, ¿no? que es el que pensamos cuando vemos a Lezama en el Olimpo literario. Hablamos de Lezama y el Olimpo, y usualmente ese Olimpo pues son Octavio Paz, Borges, etcétera. Pero hay que ir más allá, ¿no? En términos a ver qué nos dice, ¿no? Sobre la cuestión de la política de los sexos en Cuba y particularmente sobre la mujer cubana. Yo creo que eso es posible. Bueno, pues a ver si podemos pasar entonces a la otra pregunta, ¿no? Que también es muy importante, la de Alberto Quintero. Lauren. Sí, Alberto Quintero pregunta que
dice que hay un testimonio recurrente en el documental, que es que Lezama vivió una vida sexual inexistente y que en otros casos reprimida. ¿Qué tanto? Él hace varias preguntas. La primera, ¿qué tanto esta opinión afectó la creación de su obra y la subsecuente recepción? Esa es una. La siguiente, él dice qué hay de las aspiraciones universalistas de la obra de Lezama y cómo se relaciona con la cubanidad y lo latinoamericano. Bueno, yo desde a priori hacer el documental determiné cuáles eran las zonas que más me interesaban, ¿no? A mí la zona de la sexualidad me interesaba como asunto literario, no tanto biográfico, porque bueno, ahora en esta perspectiva y en esta visión moderna de quererlo todo mirar desde la diversidad y desde el tema de géneros y de la batalla de géneros y todas estas cosas que se han puesto de moda y que son circunstanciales, ¿no? Yo creo que son otras las personas, sobre todo las mujeres, las que tendrían que hacer esa lectura sobre Lezama. Yo lo que sí recuerdo es que en un momento de la entrevista con Fina, que considero que es una de las mujeres ilustres que ha dado la nación cubana y con un pensamiento y con una poética elevadísima, o sea, una mujer de grandes sutilezas y de un análisis muy fino, perdonen el pleonasmo con su nombre. En un momento de la entrevista ella me dijo, ven para acá, Fundora, que te quiero enseñar algunos regalos que me hizo Lezama. Y me llevó a una estantería y me mostró una cantidad de objetos tan peculiares y tan singulares que a mí me costó trabajo asociar aquello con la idea del macho patriarca alfa que yo tenía en mi cabeza, que era Lezama. Me dio una visión otra. Incluso me dijo cosas tiernísimas de Lezama. Me dijo de su delicadeza, de su elegancia con las mujeres, de su trato distinguido, de su dulzura, de aquel hombre gigante, como se manejaba con una ternura y con un cuidado con la hembra, ¿no? Entonces, bueno, ese tema está de alguna manera desbalanceado en el documental, lo reconozco. Quizás en un segundo corte o en otro momento que puedo rehacer, lo retome y lo desarrolle. Y el tema de la sexualidad también se ha vuelto una moda, esta cosa de indagar obscenamente en las miserias privadas de cada quien y bueno, querer hacer de esto la gran sustancia de una poética cuando no lo es. Cuando Lezama tenía por la cópula, decía era el más sublime de todos los diálogos posibles, y tenía por el cuerpo humano, decía que era la obra más perfecta y hermosa que había construido Dios. Entonces no tenía ningún prejuicio, al contrario, Lezama reclamaba el surgimiento de una nueva moralidad, un católico reclamando una nueva moralidad para el mundo, una moralidad que lo incluyera todo, no solo las ideologías restrictivas morales, sino que incluyera la historia, que incluyera la filosofía, una moral que incluyera la ciencia. Entonces, me pareció que era quitarle tiempo al estudio de una poética que es tan compleja para meternos en esas cosas que él, inspirado en los griegos, llamaba la concupiscencia, ¿no? Que son los actos de la vida cotidiana u ordinaria y que, bueno, indiscutiblemente la sexualidad ocupa un lugar fundamental. Yo creo que él fue un hombre que, como mismo inventó una sobrenaturaleza en otras esferas, inventó su propia sobrenaturaleza sexual y fue un hombre que disfrutó de la sexualidad en otra plenitud y que de alguna manera no fue un desbordado, no fue ni siquiera un jactancioso. No se puede decir que es un hombre que haya sido un Casanova ni un picaflor. Fue un hombre a lo mejor que tuvo un marco pequeño de amores y de romances, pero tampoco nadie sabe ni nadie puede jurar qué pasaba con la intimidad o los secretos o los misterios de Lezama cuando caía la noche sobre esa ciudad y él decidía salir a la calle o acompañar a algún amigo a un lugar. O nadie sabe eso, nadie puede. Es que eso es una esfera que meterse con eso es una mirada como tendría que ser especulatoria y demasiado indiscreta, que yo preferí por el momento. Yo sé que esto es un proyecto que yo estoy haciendo en proceso, que no está concluido y que volveré sobre él toda mi vida. Y en algún momento, tal vez cuando tenga mayores razones y mejores argumentos, me puedo explayar más. Por el momento, creo que ni siquiera me atrevo a decretar o a calificar a Lezama ni siquiera como heterosexual, como homosexual, como bisexual. No tengo los elementos de causa para meterlo en ningún tipo de marco. Creo que era un hombre que era bastante heterodoxo, abierto y plural,
y que admiraba la belleza del Eros más que otra cosa. No, es muy difícil, es cierto que no hay constatación, ¿no? Tienes razón, Ernesto. Y en ese sentido, Lezama lo que representa es un tipo de pansexualidad, ¿no? Y la comida era una forma sexual para él, quizás. Claro. Eso también, sobre eso se ha discutido. Mira, hay una pregunta que quiero abordar y la voy a conectar con una que habíamos planteado, porque están vinculadas, que es el asunto de la aspiración universalista de la obra de Lezama y cómo se relaciona con lo latinoamericano, cómo la cubanidad conecta con lo latinoamericano. Y aquí el tema del hecho de tú hacer una película desde México, ¿no? ¿Qué implica desde México pensar, por ejemplo, sobre el barroco de Lezama, ¿no? Esta idea del barroco como arte de la contraconquista en un lugar en donde el barroco colonial, no es tan sobrecogedor, ¿no? Y entonces Gonzalo Celorio habla sobre el arte de la contraconquista, habla sobre esos elementos barrocos que hay en Lezama, tienen que ver con la universalidad. El barroco es un arte universal que se transforma, ¿no? Se transcultura, toma carta de naturaleza, ¿no? En el Nuevo Mundo a nivel hemisférico, no simplemente Cuba, ¿no? O sea, hablar sobre el barroco en Lezama y hablar sobre la presencia de Góngora o de Quevedo, Sor Juana, Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora, nos remite a esa universalidad, es una forma de la universalidad, una posibilidad de la universalidad. Y cuando uno considera el barroco como algo que no es exclusivo o no pertenece a una Cuba excepcional, ¿no? Sino que es parte de un sistema transatlántico, claro, y hasta global. Mira, yo hago un distingo ahí importante. Una cosa es el estilo barroco en Lezama y lo que conocen las historias de las artes, la arquitectura y la pintura esencialmente, y la música como el estilo barroco. Y otra cosa es la condición barroca, que es una condición psíquica. Yo creo más en el barroquismo del Lezama, que intenta rellenar ausencias. Creo que es un Lezama que tiene muchos vacíos y que además una de sus grandes escrutinios es la búsqueda en el vacío, la descripción de la nada, el encontrar, el arqueólogo detrás de lo mistérico, de lo desconocido, la oscuridad, la noche, el vacío, la nada. Él necesita llenar, él tiene un horror vacui. Él tiene psicológicamente ante la ausencia de su padre, ¿no? A él se le queda una figura de dolor que es una ausencia. Y cómo uno sublima, según el término jungiano y freudiano, una ausencia con representaciones. Ese es el mundo de la metáfora, ese es el mundo de la imago, esa es la invención, esa es la alquimia lezamiana, incluso sacándola de la nada muchas veces. Por eso él dice que muchas veces él se inspiraba, y es algo que yo he aprendido como modelo creativo, que él se inspiraba más en un entredicho, en una palabra que hasta en una idea. A veces no necesitaba llegar ni siquiera a la idea y el entredicho de una palabra le desataba una imagen de mundo y ya con esa imagen de mundo él podía construir entonces su topología, ¿no? Entonces yo creo que el barroco en él es esta necesidad de cubrir estos vacíos, esencialmente. Y si era un hombre pletórico, si era un totalista, era un holístico, entendamos eso. Todo entraba en su universo. Era de una complexión grande, era de complexión barroca, ¿no? Cuando tú ves en la decoración de su casa, era un hombre sí cargado. Es un hombre que adoró el siglo de oro español, que era extremadamente barroco. Era un hombre que adoró el renacimiento barroco, el mundo del Dante, de las grandes catedrales, toda la etapa renacentista. O sea, un hombre del catolicismo que sabe que el barroco es una estrategia, una táctica de dominación y de tomar un segundo aire frente a la reforma. Entonces, fíjate que hay un momento muy interesante en una entrevista donde él dice, me gustaría poder aceptar que mi obra es más gótica que barroca, porque el hombre gótico es un hombre que sí está religado a lo divino y a Dios. El hombre barroco es un hombre que ya está fracturado, que lo que tiene es una idea de Dios. Y Lezama en eso era muy claro. O sea, sin embargo, Ernesto, lo que expresas en términos a una actitud barroca, ¿no? En términos a una condición barroca, y esta obsesión con llenar el vacío, bueno, el toconoma del último poema de Lezama, que también trabaja esa noción de lo que es la cornucopia en el vacío, un poco, ¿no? Esa tensión
realmente tiene que ver con con la tensión misma que vemos dentro de lo que es la contradicción barroca, la paradoja barroca, el exceso barroco, ¿no? La proliferación del barroco. Pero hay un asunto sobre lo americano en el barroco, ¿no? Que está en la expresión americana. Tú hablas describiste muy bien el barroco como un sistema transatlántico, ¿no? Que se inicia en Europa. Pero hay el ensayo de la curiosidad barroca realmente habla sobre cierta transmutación que sufre, ¿no? Ese sistema, y que se convierte en un elemento de identidad, y luego que también, ¿no? Ese concepto del barroco como arte de la contraconquista, ¿no? Lo que implica en términos nociones de decolonialidad, de resistencia, de poder curar las heridas de la conquista, contraconquista. Entonces, ahí el asunto de América, de lo hemisférico, asume, ¿no? Un papel fundamental. Y entonces, y lo otro también, el entusiasmo con que los lectores mexicanos reciben a Lezama cuando leen eso, ¿no? ¿Sabes? Gustavo Celorio, el mismo Sergio Ugalde, que también se cita, ¿no? Carlos Monsiváis, ¿no? El hecho de que México, ¿no? Es casi como si fuera la otra patria de Lezama, ¿no? Por la acogida, ¿no? El entusiasmo que sienten, ¿no? Por Lezama, que está también muy bien manifestado en tu documental, cuando entrevistas, ¿no? A la editora, ¿no? Chirao, de Era y la felicidad, ¿no? Este sentido de descubrimiento, bueno, lo expresó Octavio Paz. Así que eso también es muy interesante. Es que definitivamente México lo deslumbra. Acuérdate que él sale 2 veces nada más en toda su vida de Cuba, una a México y otra a Jamaica. Y ese periplo que él hace de desembarcar Veracruz, caminar hasta Puebla, después lo venir al DF, del DF a Tasco y regresar por ese mismo camino, le permite ver el esplendor de esta cultura. Y él era un conocedor teórico, la confirmación en el espacio real, ¿no? Que también es otra dimensión que él maneja mucho, ¿no? Y entonces ahí él pudo cotejar la realidad con la ficción, con su imago que él tenía sobre la americanidad, sobre el valor de la americanidad. Que además, mira, nosotros tal vez le damos más resonancia a esta metamorfosis, para usar términos lezamianos también, aplicada al tema barroco, pero ¿en qué no hubo una contraconquista? ¿Con qué no se expresó una contraconquista en América? Con casi todo. Con casi todo. Eso es un signo de este continente, porque nosotros somos el mestizaje. Nosotros somos uno de los hemisferios o continentes más mestizos y plurales y diversos. Entonces, indiscutiblemente, cuando Lezama llega aquí, se le revuelca toda esta visión del indio, de cómo el indio interpreta esa conquista simbólica también que es a través de la arquitectura, de las artes, de la pintura, ¿no? Del mismo evangelio, ¿no? Cómo traduce el indio, porque Lezama era un traductor, ¿eh? Lezama nunca te dice las cosas como la dijo el autor en su pureza. Era parafraseaba a todo el mundo, y él siente que esta tradición mexicana, que estas tradiciones mexicanas de distintas culturas indígenas han hecho lo mismo con la hispanidad, han hecho lo mismo con el barroco, han hecho lo mismo con el idioma, ¿no? Entonces, el hombre que regresa a La Habana no es el mismo, ya es otro, ya tiene otros hematomas culturales, por decirlo en imagen. Está impactado por la mexicanidad, que estamos hablando de las grandes civilizaciones, o sea, las aztecas. Sí, hay una trayectoria de ampliación del círculo en Lezama. Empieza con la teleología insular, luego pasa al sujeto metafórico en la expresión americana, y finalmente llega al súbito y a la era imaginaria, ¿no? Se va universalizando más y más y más, y la ínsula se vuelve indistinta en el cosmos. México es una escala muy importante dentro de esa ampliación de su pensamiento y su concepto de la cultura. Mira, quisiera terminar porque ya nos hemos excedido el tiempo, pero lo estamos haciendo por los lapsos técnicos. Pero vamos a terminar con Martí, ¿no? La pregunta de Martí, porque se destaca mucho, ¿no? En el documental. Empiezas a hacer hablar a Carlos Luis diciendo, bueno, él no era martiano, ¿no? Y entonces luego Cintio Vitier dice, no, él fue un lector de Martí. Luego habla Reinaldo González diciendo, bueno, Lezama no quería escribir sobre Martí porque pensaba que sería sucumbir a la publicidad de Martí, ¿no? A la trivialización de Martí. Pero entonces tú, ¿no? Presentas a Martí como un actor, citas, ¿no? La entrevista con César López, y César López nos da esta clave, ¿no? De que Lezama lo más seguro sabía que el hijo de Máximo Gómez le tenía un apodo a Martí, que era el Mulo. Entonces, y tienes este segmento que es muy interesante,
en donde escuchamos recitar a Lezama, ¿no? Vemos a veces a Lezama, las fotografías de Iván Cañas, haciendo recitar a Lezama, ¿no? Tú combinas, ¿no?, la grabación de Lezama con la fotografía y haces una fotografía hipertélica, ¿no? Va más allá del fin y haces hablar de Lezama, ilustras una idea de Lezama con esa fotografía, pero entonces usas la Rapsodia del Mulo, filmas estos mulos y entonces los haces equivalentes a Martí, ¿no? Ese Martí que también escribe en trance, ¿no? En el relato que hace Silvio Rodríguez, igual que Lezama también parecía escribir en trance. Y entonces logras, ¿no?, plantear, ¿no?, de que Martí fue muy, muy fundamental para Lezama, a pesar de lo que asumen algunos, como Carlos Luis, y lo hace cinemáticamente, ¿no? O sea, es una cuestión muy cinemática a través de esta coordinación, ¿no?, del poema de Lezama, la ilustración del poema de Lezama, la recitación del poema de Lezama y esta encarnación, digamos, ¿no?, de Martí a través de la actuación, a través del acto. ¿Podrías hablar sobre eso para terminar nuestra conversación? Definitivamente yo estoy en desacuerdo con Carlos M. Luis. O sea, yo fui respetuoso con su opinión, lo puse como un prisma más porque traté de ser poliédrico, incluso en el respeto a las opiniones. Pero yo sí creo que Martí está en Lezama desde tempranas edades, desde muy tempranas edades. Y bueno, está en su etapa final más que nunca, sobre todo por aquella divisa martiana de que todo el que lleva luz se queda solo, o todo el que carga luz, ahora no recuerdo el verbo si es llevar o si es cargar, se queda solo. Lezama fue un hombre que padeció esa soledad en los últimos años de su vida. De alguna manera, un poco una soledad que padeció de incomprendido Martí, ¿no? Sí, sí. Incluso por los propios cubanos, que esa es la incomprensión más difícil de asimilar, ¿no? Un hombre que ha reinventado la nación. Ambos hombres han reinventado la nación, cada uno en sus momentos históricos. Y el desagravio de que no toda su gente lo reconoce o le da el lugar sagrado que ocupa esta aportación, ¿no? Por otro lado, yo sentía la necesidad de hablar de esto que tú has mencionado del trance, porque Lezama sí escribía en trance. Lezama escribía en horarios muy particulares, en el crepúsculo y en la madrugada, cuando estaba atacado por la hipoxia y por la falta de oxígeno. La falta de oxígeno provoca una contemplación extracorpórea y una cantidad de percepciones semi-alucinadas, ¿no?, que probablemente justifiquen mucho ese caudal imaginativo de Lezama, aunque el doctor Moreno discrepa conmigo y dice que no, que eso viene por otro camino. Pero bueno, yo sí tengo esa teoría. Yo tengo la teoría de que Lezama creía mucho en esta cosa mántrica, que es uno de sus aspectos barrocos también, de estar, fíjate, los textos de Lezama. Yo entiendo a veces también por qué Borges no disfrutaba del todo Lezama, y esto lo vamos a dejar para otra conversación, porque tiene que ver con que a Lezama a veces le costaba sintetizar y regodeaba mucho en torno a un mismo tema, ¿no? Le daba una cantidad de vueltas. Yo me imagino que él estaba como una pitonisa, como un oráculo, adivinando, entrando en ese mantra, en ese trance, revocando ideas, tirando imágenes, a ver, hasta que de momento tú ves que aparece el verso que explica el poema completo, o que le da un sentido a aquella plétora de cosas, ¿no? Yo creo que Martí tenía ese mismo rasgo. Wow. Y bueno, lo cuenta el abuelo de Lezama, que comparte una habitación con Lezama en Tampa, en el hotel. Y además, bueno, tengo el privilegio de que lo cuenta Silvio Rodríguez, a quien Lezama se lo cuenta de viva voz. No, yo creo que yo creo que es uno de los momentos cinemáticos más interesantes, ¿no?, y logrados en la película. Y haces esa equiparación, ¿no?, de que eso que fue lo difícil y estimulante fue algo que fue martiano también, porque hizo lo difícil, ¿no? Ese llamado a hacer lo difícil, cueste lo que cueste, ¿no? Ese rigor y esa integridad, ¿no? Es algo que comparten, tanto que comparte Lezama con Martí, y tú lo muestras con esa imagen del mulo que va a seguir caminando a pesar del abismo. Bueno, con eso cerramos, ¿no?, concluimos, ¿no?, nuestra discusión, porque nos hemos extendido y no quiero dejar atado, ¿no?, nuestra técnica, ¿no?, seguro que ya tiene que ir a ocuparse de la comida. Muchísimas gracias, Ernesto. No, César, un honor. Entonces, muchísimas gracias, Lauren. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Nuestras disculpas por los asuntos técnicos, pero siempre la hipertelia provee.
y lo hizo, ¿no? Lo hizo con nosotros, ¿no? En esta discusión. Y nos vemos entonces en la próxima, donde estaremos abordando el documental de Jorge Dalton sobre el CEO Alberto.